¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Su Permiso. Hoy es jueves 19 de diciembre. El Instituto de Acceso a la Información Pública está pendiente de elaborar su memoria anual debido a la falta de respuesta por parte de Casa Presidencial de una solicitud de un ciudadano acerca del reporte de gastos del Organismo de Inteligencia del Estado, conocido como Organismo de Inteligencia de Estado, conocido como OIE. Este día vamos a conocer si la presidencia ha dicho sí o no, si va a acatar, y para eso vamos a conversar con la licenciada Silvia Cristina Pérez. También vamos a hablar sobre la Ley General de la OIE y sobre los incumplimientos, las consecuencias que tendría el incumplimiento de esta solicitud. Como todos los jueves, me acompaña Checa Falconi, no está Ana Giral, ya está de vacaciones. Este es el último programa que tenemos del 2019. Ana ya está en su país natal, en Costa Rica. Así es. Checa, bienvenida. Pero esperamos que Ana nos esté sintonizando por el Facebook Live. Ella dijo que lo iba a hacer, así que no dudamos que nos está viendo a través de las redes sociales, como también la audiencia lo puede hacer. Como este es el último programa del 2019, yo llevo un top 5, Lorena, sobre los hechos económicos más relevantes en el país. No fue un año... No creo que hayan sido muchos hechos relevantes, ¿verdad? Económicos. No, fue un año como bastante tranquilo a nivel económico y financiero, un año sin muchos sobresaltos, pero vamos a conocer cuál es el top 5 de Sin Su Permiso a nivel económico, y por supuesto lo vamos a conocer ahorita. Muy bien, y como les decíamos al inicio con Lorena, entre los hechos económicos que se pueden destacar de este año, un año sin muchos sobresaltos, con una leve desaceleración en la economía mundial. En el número 5 rescatamos el esfuerzo en la Asamblea Legislativa, ya que la Comisión de Hacienda acordó la semana pasada la aprobación de un decreto transitorio de amnistía fiscal que va a favorecer a las empresas y personas naturales, un decreto que, si bien tiene detractores, supuestamente le va a arrojar al fisco 110 millones de dólares en el presupuesto del 2020, y déjeme decirle que es la primera vez en 15 años que el presupuesto se aprueba con su respectivo financiamiento, así que puede ser un hito también para la economía nacional. En el número 4, cada vez en el país se cuenta con más energías renovables, y llamó mucho la atención el reciente anuncio que hizo el presidente de la República, Nayib Bukele, sobre la inversión más grande de la historia realizada en el país, una inversión de entre 900 y 1.000 millones de dólares en una planta generadora de energía a base de gas natural. Estamos pendientes porque este anuncio ya se había venido haciendo años anteriores, pero se declaró en firme porque decía que no se había iniciado su construcción porque hacían falta una aprobación de permisos que ya se hizo express por parte del gobierno. En el número 3, un hecho que hay que destacar es que la economía ha perdido su capacidad de generar empleos, porque hasta la fecha, de acuerdo a los informes de las cotizaciones inscritas en el Seguro Social, en el inicio del último trimestre de este año se habían perdido 6.000 cotizantes. No es que se habían perdido, habían 6.000 cotizantes menos con respecto al 2018. Esperamos obviamente que con tanto proyecto y tanto anuncio de cooperación e inversión esto tienda a mejorar, porque esto me lleva al número 2. Obviamente, usted ya se lo imaginaba, El Salvador oficializa la apertura de una nueva era en relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación, no solamente por estrechar la mano de China, sino que también por virar hacia Qatar, unos aliados que no habían estado históricamente cercanos al país. Obviamente, ustedes lo recordarán, este acuerdo, este estrechamiento de manos supuestamente va a llevar a la construcción de un estadio de fútbol, una planta potabilizadora de agua potable en Ilopango, sistemas de distribución de agua potable y saneamiento de aguas negras en el circuito Surf City, que incluye playas de Huachapán, Sonsonate, La Libertad, La Paz, San Miguel, además de la construcción, por supuesto, y muy importante, de una biblioteca. Y en el número 1, unas son de cal, otras son de arena. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nos compró menos bienes salvadoreños en este 2019. Las compras totales del gigante y nuestro aliado histórico ascendieron a 2.303 millones de dólares, el equivalente a casi la mitad de nuestras exportaciones, pero nos compró
116.1 millones menos que lo que nos compraba en el 2018. O sea que las compras que nos hacía Estados Unidos decrecieron 4.8%, y esto obviamente en medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos que tiene a la economía mundial moviéndose a paso lento. Así que hasta aquí el top 5. Vamos a iniciar con nuestra entrevista luego de esta pausa comercial. Continuamos, vamos a iniciar ya el bloque de la entrevista y tal como habíamos anunciado, nos acompaña esta noche de invitada la licenciada Silvia Cristina Pérez, comisionada presidenta en funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Licenciada Pérez, buenas noches, un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, mucho gusto pues de estar aquí y agradecida por la invitación para expresar pues la situación del IAIP y de las resoluciones que está dictando últimamente. Bueno, queremos hablar por un caso específico, es el tema de este ciudadano que solicita información en abril de este año, si no me equivoco, lo solicita a CAPRES, información relacionada a la OIE. CAPRES no entrega esa información, el instituto se pronuncia y dice que sí deben entregarla, sin embargo, CAPRES no la ha entregado al momento, ya la entregó. ¿Qué procede? ¿Cómo está este caso? Cuéntenos. Bien, quizás un poquito para poner en contexto también a la ciudadanía respecto de este tema, es importante destacar que cada información que se quiera solicitar se debe solicitar a cada unidad que existe adscrita a cada institución o ente obligado. En ese sentido, cuando la institución no la brinda, es entonces donde se acude al Instituto de Acceso a la Información Pública como una segunda instancia para conocer si es, digamos, válida esa denegatoria que se le ha dado a la información o si el instituto pues revoca la decisión del oficial de información. Y, comisionada, ¿es la última instancia a la que puede acudir el ciudadano entonces? O si ustedes no resuelven, ¿hay otra instancia más arriba para que nosotros como ciudadanos podamos obtener la información? Según la LAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública es precisamente el ente rector en materia de transparencia. Esto quiere decir que definitivamente en materia de transparencia el instituto viene a ser la última instancia. Sin embargo, no tenemos que olvidar que tenemos en nuestro país legislación que ya regula cuando se dicta algún acto administrativo, especialmente en este caso referido al instituto, que puede controvertirse ya no en sede administrativa, sino que en sede judicial. En este caso sería, según la recién aprobada Ley de Procedimientos Administrativos, la jurisdicción contencioso administrativa quien conocería de estas decisiones. Pero hasta eso no ha llegado la solicitud de este ciudadano que hablaba Lorena de Abril. ¿En qué paso se encuentra en este momento? En el paso que se encuentra es que precisamente el Instituto de Acceso a la Información Pública ha resuelto ya esta apelación que se puso respecto del organismo de inteligencia del Estado. El instituto otorga, en la resolución definitiva, otorga un plazo para dos acciones en específico. Uno, la justificación que se le había dado al ciudadano era que la información era reservada por ser relativa al organismo de inteligencia del Estado. Entonces el instituto, la primera acción que realiza es decidir respecto de la desclasificación de esta información y que por lo tanto implica que Casa Presidencial tiene que hacer una regulación, una modificación en la reserva hecha para que desclasifique esa información que le había negado en un inicio al solicitante. Y se puede preguntar qué es lo que el solicitante quería saber, porque creo que es importante que la ciudadanía conozca cuál fue la petición de él. Entiendo que era, si no me equivoco, el organigrama, quería saber sueldos, quería saber la erogación de cierto presupuesto. No sé si eso es. Sí. Le hago el detalle en específico. En primer lugar, se solicitó la versión pública del expediente personal del director del organismo de inteligencia del Estado y se solicitó entre esta documentación la inclusión de todos acuerdos, movimientos de personal, nombramiento, licencias, así como el currículum vitae y sus atestados. Pero entonces era el director de la OIE
¿Pero qué director? ¿De qué periodo? Al momento de la interposición de la solicitud era de la gestión anterior. Entonces, esto se enmarca y no podemos ir, digamos, más allá, porque nosotros por principio de congruencia nos enmarcamos al momento en que fue solicitada la información. Entonces, ¿y quién era el director en ese momento? Linares. Sí, entonces es Eduardo director, Linares. sí, es del director anterior. Okay. En segundo lugar, se solicita la descripción de la estructura organizativa del organismo de inteligencia del Estado, indicando pues la relación de jerarquía, comunicación entre las unidades, y aquí viene un aspecto importante, la función u objetivo principal de cada unidad y las atribuciones que corresponden a cada una de ellas. ¿Por qué digo que es importante? Porque este ítem, como tiene muchas cosas que se había solicitado por los ciudadanos, resulta ser que este ítem es el que se dice, se hace un juicio de ponderación y se dice que no se va a entregar toda esta información porque hay alguna que sí podría incidir en la reserva que tiene la OIE. ¿Y cuál es esta? Bueno, específicamente es respecto de la función u objetivo principal de cada unidad. Es decir, que esta revelación de esta información sí podría en algún momento incidir, porque de alguna forma se estaría revelando la estrategia de inteligencia de nuestro país. Pero sí se puede decir genéricamente un organigrama, ¿o no? Exactamente, porque un organigrama, a criterio del instituto, en la resolución que se dio recién el 12 de diciembre de este año, el organigrama no revela ninguna estrategia de planificación de la OIE. La tercera petición que se hizo es un detalle anonimizado del personal que conforma el organismo de inteligencia del Estado. Entiéndase que anonimizado no implica dar un nombre de las personas, sino que implica nada más establecer un cargo, el salario y la unidad a la que está asignado. Y por último, se pidió un detalle desagregado del presupuesto asignado al OIE durante el ejercicio fiscal 2018, indicando el monto que estaba destinado a remuneraciones, bienes y servicios y adquisición de equipo. ¿Qué dice el instituto en este punto? Bueno, dice realmente que en primer lugar es un ejercicio fiscal 2018, ya no es un ejercicio fiscal actual, por lo tanto no tiene incidencia en, digamos, la labor que está realizando el organismo de inteligencia del Estado. Pero además refiere los ciudadanos que dicen destinado al pago de remuneraciones en general, bienes y servicios en general y adquisición de equipo en general también, lo cual quiere decir que tampoco hay una revelación de ningún equipo que pueda en algún momento incidir específicamente en alguna estrategia de la ley orgánica del OIE. Pero entonces, ¿qué les dijo Capres al final? ¿Ya tienen una respuesta de Capres? Porque el plazo ya está por vencerse, tengo entendido. Les explico cómo sucede, digamos, cuando ya se notifica esto al ente obligado. Se notifica el ente obligado y el ente obligado precisamente al notificarse empieza a correrle el tiempo un día después de su notificación. Para la primera acción, que es precisamente la modificación de la reserva que ya se tiene, en ese momento se le da 3 días. Ese plazo venció el día de ayer. Sin embargo, no es que el ente debería de dar un informe al instituto para decir que ya realizó la modificación. Ese informe no lo tenemos, probablemente porque hoy sea apenas un día posterior de que se venció el plazo. Se tiene que elaborar un informe y decirlo. Si no, debo de mencionar que todos los entes obligados deben de remitir al instituto en enero y en junio un índice de la información que tienen reservada. El instituto ahí podrá advertir también si esta modificación de reserva ya fue realizada. En el segundo momento o en la segunda acción que tiene que realizar Casa Presidencial, que es la entrega de la información, se le dio un plazo de 5 días. Una entrega de información a los ciudadanos que solicitaron la misma. Este plazo de 5 días no ha vencido, vence el día viernes. Mañana. Sí. ¿Qué sucede
si este plazo o esta información no es entregada? Bueno, en primer lugar, los ciudadanos deben de notificar esa situación que no fue cumplida. Ajá. Dentro de nuestra estructura como Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos una unidad muy específica que es la unidad de cumplimiento. Esta unidad se encarga de ejecutar las decisiones que ha tomado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Vigila que se haya cumplido cualquier resolución. En general, todas las que se haya llegado a una decisión de fondo. Y esta digamos, unidad puede verificar ese cumplimiento también ayudado del informe que brinden los ciudadanos. Y si no lo pasa CAPRES, existe, me imagino, ya un procedimiento establecido de qué es lo que tienen que hacer ustedes. Sí. En caso de que cualquier ente no cumpla la decisión del instituto, queda habilitado no solamente el seguir, digamos, el procedimiento por la unidad ejecutora, que en este caso sería la unidad de cumplimiento, sino que también existe la posibilidad, y esto es una posibilidad de los ciudadanos también, de interponer un procedimiento sancionatorio por la no entrega de la información. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos con esta interesante entrevista. Ya volvemos. Continuamos. Licenciada, para ir terminando este tema, ustedes dicen que tienen una unidad de cumplimiento y que se encarga de velar que por todas las resoluciones que hace el instituto, estas se cumplan, pero realmente hay dientes legales para lograr eso, porque ¿qué sanción va a tener la Casa Presidencial? Que digamos, no fue ni siquiera en la gestión del presidente Bukele, sino que esto es un tema pasado del FMLN, que fue una solicitud en abril de este año, cuando Bukele ni siquiera había llegado a CAPRES. Sí, y hacer la aclaración que en la resolución se retoma precisamente que no es una información de la actual gestión, sino que se hace la aclaración en la resolución que es una solicitud de la anterior gestión. Entonces ese es uno de los puntos que se valora por el Pleno del Instituto, el cual se dice de que efectivamente no afecta porque no se está refiriendo a esta gestión. No tenemos no tendríamos que hacer ahí un pronunciamiento de esto porque no ha habido una solicitud de información de la gestión actual. El pronunciamiento va en retroactivo para la gestión anterior. Entonces, un poquito como en línea con esto de la unidad de cumplimiento, justamente cuando se hace esta gestión, nuestra unidad de cumplimiento puede incluso en algún momento hasta ordenar a la Fiscalía General de la República el desacato de una decisión, porque si bien el instituto es una autoridad administrativa, las resoluciones no pueden desacatarse, ya sea que vengan de autoridad administrativa o de autoridad judicial. Un poquito hilado a la idea que mencionábamos al inicio, que también el instituto es el ente rector en esta materia. Entonces no podríamos de ningún modo decir que se puede desacatar la resolución. Igualmente, quedan expeditos todos los requerimientos legales para poder realizar alguna acción por el ente obligado si lo creyese que la decisión del instituto no está apegada a derecho. Pero igual, en nuestro país puede pasar cualquier cosa. También la ley dice que estas solicitudes que se hacen son anónimas. Y, por ejemplo, la información que reveló la revista Factum es que, a pesar de que legalmente deben de ser anónimas, el expresidente del instituto pasó una lista detallada. Se confirma que pasó una lista detallada de quiénes eran los ciudadanos que estaban pidiendo información del actual gobierno. Entonces, ahí también hay una contradicción, porque la ley te dice una cosa, pero el mismo instituto comete ese tipo. Yo no sé si es una violación a la ley o cómo lo catalogan ustedes, porque ese escándalo fue una de las razones por las que renuncia el anterior presidente. Sí, así es. Entonces, ¿qué confianza puede tener cualquier ciudadano? ¿Qué confianza puede tener un ciudadano ahora para ir a pedir información o quejarme y decir, mire, fíjese que el ministerio tal no me da información? A mí ya me da miedo, porque a las personas que me iban a dar la información, ellos mismos son los que le pasan la información a Casa Presidencial de quién es el que está levantando la mano. Sí.
aclaro como un poquito la situación. Realmente el instituto siempre ha mantenido ser un instituto de puertas abiertas. Esto quiere decir que toda la información que se ha generado respecto de esto está no solamente ya entregada en algunos casos, sino que disponible a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque también vivimos en una cultura donde hay mucha desinformación y lo importante es empezar como a documentar cada uno de los momentos que ocurrió en esta situación. Ajá. En el primer momento, cuando se hace la transferencia del portal al instituto y que venía la herramienta del sistema de gestión de solicitudes, que se hace el 31 de mayo, empieza a operar a razón del instituto, o sea, ya como encargado el instituto, se genera un reporte que este reporte se envía automáticamente por este famoso código fuente que se ha mencionado y se envía automáticamente a cuentas que no solamente eran del instituto. Al advertirse ese error o ese código, digamos, entonces la unidad de tecnología hace lo necesario para parar cualquier tipo de emisión. Se hacen pruebas todas las semanas, porque este informe era generado automáticamente todas las semanas. Entonces se hacen pruebas los días 10 de junio, 17 de junio y 24 de junio y ninguno de esos ya reporta otro informe a cuentas externas o ajenas al instituto. El segundo momento... Vaya, pero detengámonos en el primer momento. Sí. El primer momento, hablemoslo así en idiomas que toda la gente entienda. Muy bien. Esta información, lo que usted nos está diciendo es que Sí, esta información sale involuntariamente del instituto por una falla tecnológica y que casualmente Llegó acá, pero... escoge el sistema cuentas de casa presidencial y las dispara a casa presidencial. Vaya, la determinación justamente del acceso que se tuvo a este informe que se genera a cuentas ajenas es justamente lo que está en investigación de Fiscalía General de la República, porque nosotros no podemos dar fe que se tuvo acceso a esa información. Lo que sí es que se genera un reporte automático el día 3 de junio que Fiscalía General de la República está en investigación de esa situación. Pero ustedes sí pueden revisar, licenciada, si ese reporte se generó. Sí, el involuntariamente reporte del 3 de junio generó. se genera. Sí. Vale, se genera. Y ustedes no pueden ver a qué cuentas se enviaron. Sí, esa es una información que Fiscalía General de la República Pero ustedes ya lo la saben. tiene. Ustedes como instituto lo saben. Lo supimos el día 19 de Pero lo septiembre saben. del 2019, sí. Y iban cuentas de casa presidencial. No eran dominios de Casa Presidencial, sino vinculados a la gestión de la Secretaría de Transparencia anterior. Ok, pero sí habían cuentas vinculadas que no deberían de estar en ese listado. Efectivamente, habían cuentas vinculadas que no deberían de estar en ese listado en el reporte del día 3 de junio. Y la gestión que no, obviamente no le correspondería a usted, pero no hizo una depuración entonces para que no se dieran este tipo de envíos de información a personas que ya no estaban en las dependencias de gobierno hacia donde llegaron los correos. De hecho, sí, porque la gestión que se hizo, digamos, internamente, que son los informes oficiales que se tienen ya, digamos, acceso de toda la ciudadanía, es que el reporte se envía el primer lunes que había estado en gestión del instituto. En las subsiguientes fechas ya no se envía ningún tipo de reporte, es decir, que el instituto frenó en el primer día de gestión de este portal y de este sistema de gestión de solicitudes, pero ese reporte. Frenó, pero después no volvió porque hay como desinformación, como usted lo dice, ¿verdad? El instituto frenó el envío de estos datos, pero posteriormente no dio aval del traslado para nuevos traslados de datos sin que el resto de comisionados lo supieran. Ese es justamente el segundo momento. El segundo momento obedece a que justamente se hace una petición, una comunicación directa del ente obligado hacia presidencia del instituto para que se enviara un reporte, con la diferencia que este reporte no se contaba datos personales, sino que iba, por ejemplo, la solicitud, cuántas se habían ingresado, o sea, no había datos. Los nombres de las personas, no. En el segundo momento, no. En el segundo momento no. Pero entonces, ¿de qué le servía dar el aval para este envío de datos? Solo saber las solicitudes. Lo que pasa es que, y eso justamente es lo que se decidió, digamos, ya cuando se decidió y se conoció este tema,
que esa información es una información pública que toda la ciudadanía podía tener acceso. Entonces se dijo, cuando ya todo el Pleno conoce de esta situación, se dice, ¿y para qué se lo vamos a dar a un solo ente obligado si todos pueden conocerlo? Y a partir de ese momento se deja ya en la plataforma del instituto esta información de acceso para toda la ciudadanía. Vamos a ir a la última pausa comercial, en breve regresamos. Continuamos, vamos a finalizar este tema con el tema un poco de cómo está la estructura del Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo sé que quedan un montón de dudas porque todo este tema de que se salía del portal, llegaba a otras cuentas, entendemos que eso genera confusión en la población. Es algo que fue en el pasado. Sí. Eran cuentas vinculadas a la Secretaría de Transparencia en el gobierno del FMLN. Eran cuentas vinculadas al portal de transparencia y sistema de gestión de solicitudes que anteriormente era administrado por otra administración, o sea, era administrado por otra casa presidencial. Ok, perfecto. ¿Cómo funciona el instituto? Bien, el instituto está conformado por 5 sectores de la sociedad civil: el sector de sindicatos, el sector de asociaciones empresariales, el sector de asociaciones profesionales, periodistas y el sector de universidades. En mi caso, represento al sector, o fui nombrada desde el 23 de febrero del 2019 como suplente del sector de universidades. Aclaro esto porque mucho se ha preguntado en cuanto al ejercicio de la presidencia. ¿Por qué entonces viene y se asume la presidencia por este sector? El sector no está definido en ley quién va a ser el sector que va a ejercer la presidencia del instituto. Eso lo define el órgano competente, que en este caso es Presidencia de la República. El artículo 57 de la LAIP habla que el instituto tendrá un representante legal y esta representación legal estará en cabeza del sector que se elija por presidencia. En este caso, el 23 de febrero empezó en funciones el presidente anterior porque fue nombrado por el presidente de la República para que fuera el presidente del IAIP. Como el presidente del instituto es el que renuncia, el cargo pasa automáticamente por Ministerio de Ley al suplente con todo y la presidencia. No es necesario que sea universidades el que tenga la presidencia. De hecho, en la gestión anterior... No es por sector, sino que porque así coincidió según la suplencia. Efectivamente. Y actualmente los 5 sectores, entiendo yo, son 5, ¿verdad? Sí, así es. No están completos. Entiendo que el sector que representa al grupo de periodistas está vacante, que era representado por Herminia Funes. Y Herminia, entiendo que ella pone su renuncia debido a ciertas irregularidades que ella empieza a percibir también. Sí, ella pone su renuncia en febrero y ella manifiesta, bueno, ella dio las razones de su renuncia, y ante ese evento que un comisionado renuncia, viene el suplente y asume. En el caso de periodistas, no hay suplente. Sí hay suplente y está en funciones actualmente. Pero hace falta alguien. La ley indica que los sectores somos nombrados por 6 años. Quiere decir que el sector periodistas es el único que a la fecha lleva más de 6 años, que la ley permite que así sea, pero lleva más de 6 años de nombramiento. Por eso es que ya se lanzó la convocatoria por el órgano competente, que es Presidencia de la República. Se lanza la convocatoria para el sector de periodistas para elegir al comisionado propietario y al comisionado suplente. Pero entiendo que hay varios requisitos, ya que si tenemos aquí algunos colegas que quieran, pero entiendo que hay requisitos indispensables, como por ejemplo, no se puede ejercer el periodismo, solo la docencia. Sí, ¿verdad? Así es, existe. No se puede ejercer el periodismo y tiene que ser un trabajo a tiempo completo. No es
bueno, voy a ser comisionado, pero además voy a ejercer en un medio de comunicación o voy a tener otro negocio. No, y eso opera para todas las profesiones que de los comisionados que estén en funciones en ese momento. Eso quiere decir que la misma ley, la misma LAIP indica que solamente se puede ejercer la docencia, como ustedes bien lo han indicado. Eso sí, el proceso es bastante participativo porque cada sector hace asambleas para poder designar dentro de todas las personas que se postulen para ser comisionado, empiezan a hacer asambleas y seleccionan finalmente una terna. Terna que después de todo ese proceso participativo es enviada a Casa Presidencial, y Casa Presidencial realmente lo que hace solamente es hacer una entrevista a la terna que ya fue propuesta por el sector y nombra a la persona que considera. Licenciada, perdón que yo deje una vez más lo del organigrama, pero tenemos comentarios en Twitter y son bastante válidos. Aníbal Osorio dice que si la última resolución que ustedes han hecho por el caso de Capre significa que van a desaparecer los secretos de Estado en el país. Y él también pregunta que significa entonces que cualquier ciudadano extranjero podrá solicitar la información del OIE, además de la obligación de Capre de publicarla en el portal de transparencia. Entonces, ¿dónde queda la ley del OIE y las facultades del actual y los futuros presidentes? No existen. Explico un poquito la situación. La ley orgánica del Organismo de Inteligencia del Estado señala que es reservada aquella información relativa a planes estratégicos que vayan vinculados a defensa nacional. Eso quiere decir que habrá que valorar, que es lo que hizo el instituto dentro de su autonomía, valoró si esta información que se solicitaba por los ciudadanos, esta específica, incidía en un plan estratégico de defensa nacional. Como no incide esta situación, entonces el instituto dice, quitemos la reserva y entonces entréguese. Por decirle algo, no es que estuviese solicitándose el plan que había hecho la unidad sobre defensa nacional. Se solicitó un organigrama, por ejemplo, entre otra información. Y el instituto dice, un organigrama no incide en la formación de una estrategia de plan nacional. Entonces esa es como la postura que toma el instituto en la resolución del OIE. ¿Cómo va a ser el proceso de sustitución del presidente? Porque entendemos que usted es pro tempore o usted queda, licenciada. Aquí pueden ocurrir varias situaciones. En primer lugar, en el sector no hay otra persona en este momento. Es decir, la LAIP dice... porque usted era suplente. Exacto. En el sector la LAIP dice que una vez cuando haya una situación de vacancia o renuncia de un comisionado, asume el suplente respectivo. Entonces, en ese sentido, a mí me toca asumir como comisionada del sector de universidades. La presidencia del instituto puede ser rotativa. La presidencia del instituto va a durar hasta que no se haga un nuevo nombramiento por el órgano competente de un nuevo presidente, que puede ser a cualquier sector. Pero es un presidente que no va a salir de los 5 sectores que ya están nombrados. Efectivamente, tiene que ser un presidente que esté dentro de los 5 sectores que ya, bueno, dentro de los 4 que ya están nombrados o dentro del quinto que se va. O sea, el presidente va a salir de ustedes. O del nuevo que llegue. O del nuevo, exacto. No es una persona externa. No, porque la ley ya establece un procedimiento específico de elección de un comisionado. De hecho, cuando se presentan las hojas de vida, todos estamos obligados a conseguir ciertas constancias que si no se consiguen, no podríamos ni siquiera ser parte ni candidatos para la convocatoria o la elección que se hace en la asamblea de cada sector. ¿Y hay algún plazo para permanecer pro tempore o ser ya nombrada de forma permanente? Como por Ministerio de Ley se asume, mi nombramiento fue del 23 de febrero de este año para 6 años. Es decir, que yo puedo fungir hasta el término de 6 años. Sin embargo, digamos, existe esa posibilidad, como ha sucedido con el sector periodistas, que si no es nombrado durante ese plazo de 6 años, entonces pueda seguir en funciones quien fue nombrado anteriormente. Bueno, le agradecemos mucho su presencia esta noche. Ha sido de verdad un gusto poder conversar con usted y, por supuesto, este tema quedan todavía muchas incógnitas, pero las puertas del programa siempre están abiertas. Agradezco pues a ustedes, ¿verdad?, la invitación.
a la ciudadanía debo de decir que esta claro, nueva, que no tema ir a debo decir acudir. que esta nueva configuración del Pleno tiene esa disposición de ser un pleno de puertas abiertas, un instituto que dé la información, que no tenemos ningún secreto, ninguna situación. Entonces podemos justificar cualquier situación que acaezca, cualquier resolución y demás, y definitivamente somos un pleno comprometidos con la autonomía, porque es algo que se ha cuestionado mucho, pero yo invito a la población que también vea las resoluciones del instituto y a partir de ahí se determine la autonomía que éste ha tenido a lo largo de todo el periodo. Bueno, muchas gracias nuevamente, Checa. Gracias a ti. Gracias. Y hay que desearles feliz Navidad a la audiencia. Por supuesto, feliz Navidad, feliz año. Este es el último programa que grabamos. El próximo jueves vamos a reprisar y nos vemos, primero Dios, en la próxima década, en el 2020. Que descansen y que sigan bien informados con Teleprensa.